Cordial saludo. El título es Con la lógica, el lenguaje y la ciencia, la vida es más agradable. Mi nombre es Henry Zárate, el único participante del grupo. Soy estudiante de la UNAD del área de filosofía. Bogotá, 22 de mayo del 2016. Paso a sustentar la pregunta 2. He estado experimentando todos los días la ciencia y la lógica en mi vida. La ciencia la coloco en práctica cada día por intermedio de lo que me ocurre en el transcurso del día. Por decir, cuando voy a realizar mis tareas en la UNA, empiezan las investigaciones para adquirir un poco más de conocimiento. También en cada momento del día, al describir los objetos o cosas, estoy utilizando la ciencia y mis sentidos para encontrar una verdadera lógica a mis ideas. La lógica me conduce a vivir la realidad en mis actos, como cuando tengo X cantidad de dinero y voy a pagar los recibos de los servicios públicos. Al sumar las cuentas de los recibos que he pagado y el dinero restante que me ha quedado, las cuentas me dan exactas. La ciencia la he experimentado cuando empiezo a hacer los trabajos de los diferentes cursos como filosofía, lógica formal, etc. Y empiezo a utilizar mis sentidos para razonar y organizar los temas de los trabajos y seguidamente dar respuesta a las preguntas de los trabajos. Tengo que investigar en el internet o en los libros físicos para ir dando solución a los trabajos, buscando las respuestas. Estoy adquiriendo conocimiento y también al leer voy despejando dudas que tengo en mis sentidos, porque pasa que uno guarda dudas en los temas y cuando se está buscando un tema le haya respuesta a otros que antes no había podido discernir al 100%. Se les encuentra respuesta sin estarla buscando, pero uno va atando cabos y se les encuentra respuesta a las preguntas con certeza y verdad, basado en los autores de las diferentes obras literarias, filosóficas, etc. La ciencia la utilizo con el conocimiento de las cosas que me rodean. Por ejemplo, tengo un computador cerca, lo miro y sé para qué se utiliza y qué trabajo o servicio presta para un estudiante o para una empresa hacer sus documentos de negocios. Con certeza y verdad puedo explicarla a otra persona para qué se hizo el computador y los beneficios que nos trae y los peligros que tenemos que saber, los cuales nos pueden ocurrir por falta de información, porque la tecnología, la innovación no se detiene con el pasar del tiempo y esto es gracias a la intuición y la observación. Esto es debido a que nuestros sentidos van guardando la información y se la pasa al intelecto y de esta forma se encuentra la verdad. Cuando palpo un objeto lo puedo describir, decir si es sólido o líquido, qué forma tiene, de qué está hecho, cuál es el nombre del objeto. Esto se lo debo al conocimiento que me lleva a ver la realidad. La ciencia la utilizo con las matemáticas. Por ejemplo, al describir las medidas de un objeto, decir si es finito o infinito. Otro ejemplo, veo 5 rosas rojas. Las describo con certeza. Puedo decir que son 5, porque el 5 ha pasado por mi intelecto y los sentidos. Al utilizar mis sentidos con la fantasía voy a encontrar la realidad y lo falso, pero esto me va a dirigir hacia la verdad. Con la ciencia describo la naturaleza como las plantas, los animales, los seres humanos, las cosas. También puedo describir lo espiritual como el alma, a Dios, los ángeles. Del alma puedo decir que pertenece al cuerpo y que es inmortal. De Dios puedo decir que no lo veo y no lo puedo palpar. Y lo mismo pasa con los ángeles, son espíritus, no se ven y no se pueden palpar. La ciencia la experimento cuando le doy paso a mi voluntad para realizar mis quehacer y coloco de presente en mi memoria que soy un ser libre y puedo realizar lo que
mi pensamiento le dé a los sentidos y actuar como lo dicte la razón. Referencias: fundamentación del pensamiento científico moderno y los orígenes del concepto cartesiano de lo mental. La lógica. La logística de Zubiri o lógica contemporánea es muy difícil colocarla en práctica en mi vida, porque está construida con mucho análisis algebraico y simbolismo geométrico que no se puede utilizar en la vida diaria, porque son muy complejos. Esto es bien sirve para investigaciones científicas utilizando los símbolos y un lenguaje muy difícil de comprender para la gente del común. Es muy poco o nada lo que se puede utilizar la logística contemporánea en mi vida a la hora de colocarla en práctica, porque en lugar de uno poderla entender, lo que pasa es que no tiene cómo entenderla, porque no llega a una verdad realmente, no es acertada para poder discernirla. Está demasiado mecanizada. La logística va en camino contrario a la lógica formal. La logística no se puede entender a un nivel universal por lo complicada. Su lenguaje tiene que ser muy especial o rebuscado para tecnificarlo. La lógica me sirve para utilizar la intuición y así recuerdo los objetos que voy a utilizar, por decir la ropa, la puerta, las escaleras. También la coloco en práctica cuando diferencio un objeto de otro o los clasifico como un carro, un bus, un Transmilenio. De esta forma experimento y coloco en práctica la lógica, porque si el transporte que voy a utilizar es el Transmilenio, pues salgo a la estación más cercana a mi casa para irme en el Transmilenio. Por ejemplo, la ruta que va al centro de la ciudad para ir a la oficina donde trabaja mi hijo, para entregarle unos documentos que necesitaba para llenar un formulario. También experimento la lógica con las matemáticas a la hora de ir a comprar cosas que necesito para la casa y mi familia. Lo primero que tengo que hacer es una lista con las cosas que voy a comprar y en la lista colocarle el precio a cada cosa para saber cuánto tengo que pagar y llevar la plata completa para poder comprar toda la lista de cosas que llevo. Por ejemplo, a mí también me gusta el fútbol a nivel mundial. En días pasados jugaba el Barcelona y el Real Madrid, cada equipo con un rival diferente, pero era la última fecha de la Liga de Fútbol Español. El Barcelona le llevaba un punto al Real Madrid de diferencia. Para que quedara campeón, el Real Madrid tenía que ganar, pero esperar que el Barcelona empatara o perdiera. Entonces experimenté la lógica y le dije a mi hermano: como el Barcelona va de primero en puntos en la Liga Española, por lógica, gana el partido y queda campeón de España. Tenemos que esperar lo que pasa en el partido. Realmente ya sucedió. Ganó el Barcelona y ganó el Real Madrid sus respectivos partidos. Como Barcelona le llevaba un punto al Real Madrid, quedó campeón el Barcelona y se dio la lógica. El que iba primero en puntos ganó el campeonato. La lógica me da la certeza para encontrar la verdad al expresar mis ideas. La lógica la experimento cuando concuerdan las cuentas de lo que he gastado y de lo que me queda en el bolsillo y da el resultado exacto de gastos y saldo restante. La logística o lógica contemporánea queda exclusivamente para las investigaciones científicas y retomamos a la lógica formal de los signos, el lenguaje, las matemáticas, lo que es más acertado a nuestro entendimiento sin complicarnos a la hora de entender y descifrar nuestros sentidos. Referencias: saber Zubiri frente a la lógica moderna, logicismo, formalismo e intuicionismo lógico. Como conclusión, ¿es real el ser humano? Necesita de la lógica, el lenguaje y la ciencia. La lógica es la base de nuestros sentidos. El lenguaje es nuestro oxígeno para poder comunicarnos entre nuestros semejantes y así poder razonar. La ciencia nos da una metodología para colocarla en práctica, para despejar nuestros interrogantes. Utilicémosla y reflexionemos para nuestro beneficio.